Mi esposa me engañó con su ex, lo expuse frente a su familia, le serví los papeles de divorcio y retomé el control de mi vida. Nunca esperé presenciar algo así en mi propia vida, algo de lo que solía escuchar de diferentes personas o tal vez en redes sociales, pero pasar por algo así en la realidad puede destrozar tu mundo. Soy un hombre sencillo y trabajo como profesor universitario. He estado casado con mi esposa Lilac durante 10 años y tenemos 2 hijos. La conocí en una fiesta donde mi tía sugirió a mi madre que debería invitar a Lilac a salir. Nunca me interesó salir con alguien, ya que siempre estuve ocupado con mi doctorado y mi educación, pero después de ver a Lilac, quedé cautivado por su belleza y, tal como su nombre, parecía suave como una flor. Mis padres me habían estado presionando durante mucho tiempo para que me casara, así que le pedí a Lilac que saliera conmigo. Nuestros padres ya se habían relacionado entre ellos en la fiesta y querían que ambos nos casáramos. Nuestra primera cita fue increíble, ella era divertida y en ese momento estudiaba odontología. Salimos durante un año y luego nos casamos. Ahora han pasado 10 años. Nuestra vida diaria era bastante normal, ella era una gran madre y esposa. Nunca sentí ningún problema en mi vida después de su llegada y ella cuidaba muy bien de mí, pero eso solo fue el comienzo y nunca supe que la curiosidad me llevaría a un giro inesperado. Después de 10 años, saber sobre su pasado me habría ayudado a desenredar los nudos que nunca realmente intenté conocer. Las cosas iban bien y nunca, en 10 años de matrimonio, había dudado de ella hasta hace un mes. Un día, de manera aleatoria, las cosas se volvieron muy difíciles para ambos. Tal vez era yo quien estaba creando suposiciones en mi cabeza o tal vez ella estaba ocultando algo, porque nunca había tenido una visión negativa de ella antes. Una tarde, cuando regresó de su clínica a una hora muy usual, intenté llamarla, pero no respondió a mis llamadas. Al principio pensé que tal vez tuvo muchos pacientes ese día, así que llamé a la recepcionista de su clínica. Me dijo que Lilac no había ido a la clínica ese día, lo que me hizo sentir curioso y tenso. Estaba muy ansioso pensando en qué podría haber pasado. No pude dormir en absoluto. Era pasada la medianoche cuando entró, luciendo muy cansada. Iba a preguntarle por qué había tomado el día libre, pero antes de que pudiera decir una palabra, pasó junto a mí y dijo que había tenido muchos pacientes ese día y quería dormir. Después de escuchar su mentira en mi cara, y sabiendo la verdad, solo me quedé allí sentado en el sofá, pensando ansiosamente en cuál podría ser la razón detrás de su mentira. Eso era algo nuevo. Estaba irritado y molesto por esto, pero luego decidí intentar dormir porque ya era tarde y tenía trabajo al día siguiente. Entré a la habitación y la vi usando su ropa de oficina con las piernas colgando de la cama. La tomé en mis brazos y la acosté adecuadamente. ¿Qué podría ser peor que darse cuenta de que tu esposa, que nunca había tocado el alcohol en 10 años de matrimonio, olía fuertemente a alcohol? La cubrí con una manta y miré su rostro. Estaba durmiendo pacífica e imperturbablemente. Quería evitar cualquier tipo de conversación por la mañana, así que salí temprano para el trabajo. No pude dormir en absoluto porque no dejaba de pensar en ello. Tenía que preparar los exámenes para mis estudiantes, así que pensé que despertarla por la mañana sería una mala idea, ya que podría llevar a estrés y discusiones para ambos. Regresé del trabajo y vi su coche en el estacionamiento. Mientras acariciaba a mi gato en el porche delantero, vi a través de la ventana a Lilac. Estaba enviando mensajes de texto a alguien, sonriendo y sonrojándose. Tan pronto como entré, ella inmediatamente guardó su teléfono y comenzó a ayudar a nuestro hijo mayor, James, con su tarea. Siempre me abrazaba y me besaba, y esta vez su sonrisa se desvaneció después de verme. Me saludó con un hola áspero que sonaba desinteresado. Fue muy incómodo enfrentar algo tan inusual en solo un día. Más tarde, esa noche, le pedí que me trajera una taza de café caliente. Ella tenía la taza de café en una mano y estaba enviando mensajes de texto a alguien con la otra, sonriendo. La miré una vez y luego miré hacia otro lado, pero mi segunda mirada salvó a nuestro hijo menor, Max, de quemarse con el café en la cabeza, mientras ella estaba ocupada enviando mensajes de texto a Dios sabe quién. Grité a Lilac por primera vez en nuestros 10 años de matrimonio por su descuido. Ella no paraba de disculparse, así que le dije que quería hablar con ella sobre algunas cosas. Dejé que los chicos jugaran videojuegos por un rato para que pudiéramos tener una conversación adecuada. En lugar de preguntarle dónde estuvo anoche, sabiendo que esto podría darle una pista, le pregunté dónde estaba su atención y con quién estaba hablando por teléfono. Me miró con una expresión de disculpa y justo cuando iba a decir algo, su teléfono comenzó a sonar. Ocurrió 3 veces, lo que me irritó mucho y ella se disculpó.
Me dijo que había conocido a un viejo amigo el día antes de ayer y que anoche ambos decidieron ponerse al día. Esa era la razón de su tardanza. Aún así, no me dijo que no había estado en su clínica ni nada sobre el alcohol. Estoy de acuerdo o no, pero ocultar información sí cuenta como una infidelidad menor. Lo que me molesta es que ahora es casi medianoche y todavía veo que está despierta en línea y charlando en su teléfono. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la última actualización. Como ya mencioné antes, estaba preparando preguntas para los exámenes de mis estudiantes, así que estaba muy ocupado con mi horario y no pude hacer una actualización. Verla tener una conversación con alguien a las 4 de la mañana no era inusual, pero la conversación que escuché accidentalmente me hizo darme cuenta de lo contrario. Me gustaría citarla para que todos ustedes la lean. No era un matrimonio de ensueño el mío. Él es aburrido y anticuado, y estoy cansada del sexo vainilla de siempre. Dios, necesito picante en mi vida. Probablemente la respuesta a su deseo de picante en su matrimonio fue, ¿realmente era una persona anticuada y aburrida? ¿Realmente fallé como esposo? Pensé que ella estaba feliz conmigo. ¿En la llegada de un nuevo amigo cambió todo? ¿Quién es incluso el nuevo amigo de ella? Ella siempre dormía en mis brazos, a veces me compraba flores y me trataba tan bien. No podía creer lo que estaba escuchando. Regresé a mi lado de la cama. Escuché sus pasos y la puerta se abrió. Ella regresó, se metió bajo las mantas, me abrazó por la espalda como si nada hubiera pasado y cayó en un sueño profundo. En cuanto a mí, mi instinto estaba más claro que el agua y en el fondo sabía que se estaba alejando de mí. Honestamente, después de esa noche, empecé a sospechar de ella y comencé a seguirla. Todo fue cuesta abajo y fue peor de lo que esperaba. Si una persona es capaz de una infidelidad menor, entonces eventualmente tienen algo bajo la manga. No pude dormir en absoluto y mi cabeza me dolía bastante. Después de desayunar, le dije que podía llevarla a la clínica. Al principio no respondió y luego me dijo que iba a reunirse con el maestro de James en la reunión de padres. Fue divertido. ¿No sabe que la reunión fue ayer y que yo ya asistí? Pero mantuve un registro de las mentiras que me estaba diciendo. No dije una palabra y me fui a trabajar. Camino a la oficina, recibí una llamada de su clínica. La recepcionista me preguntó por qué Lilac no había venido a la clínica durante 3 o 4 días. Ella tampoco estaba respondiendo las llamadas y los mensajes adecuadamente. Los pacientes habían tomado citas previas y cuando la doctora no se presentó, estaban muy frustrados porque tenían sus citas en los días respectivos. Una cosa me llevó a otra y mis dudas se aclaraban día tras día. En lugar de ser un títere, decidí verlo con mis propios ojos. Inmediatamente completé mi trabajo y dejé que mi pasante hiciera el resto. Salí de mi oficina y fui a su clínica sabiendo que ella no estaría allí. Entré en la clínica y la llamé. No contestó mi llamada, pero me devolvió la llamada después de 2 minutos. Le dije que la había visitado pero que no estaba allí. No pudo decir nada durante unos segundos y luego respondió con vacilación que estaba visitando a un viejo paciente que no podía venir a la oficina y tenía que describir el proceso de RCT. Estaba mintiendo porque cuando le pregunté a la recepcionista si había alguna cita a domicilio, dijo que no. Regresé a casa y mis 2 hijos estaban estudiando en silencio. Nuestra niñera cuida de James y Max. Era una vieja amiga de mi madre y era la persona en la que más confiábamos. Cociné la cena para ellos y terminé de armar el papel para poder pedir unos días libres y seguir a mi esposa. Las cosas salieron según lo planeado y decidí permanecer en silencio hasta que reuniera todas las pruebas para poder defender adecuadamente mis dudas. En la mesa de la cena, le pregunté a James sobre la reunión y él me hizo una pregunta a cambio, preguntando de qué reunión estaba hablando, ya que ya habíamos asistido a la reunión de padres. La expresión en el rostro de Lil fue satisfactoria. Tomó un bocado y dijo que solo quería hablar con el maestro de James sobre su progreso. Puse mi cuchara a un lado y la miré. Me preguntó qué pasaba. Suspiré y pregunté si había visto el informe de progreso que le envié por teléfono. Se disculpó y me dijo que lo había olvidado. Le pregunté cómo podía olvidar algo tan importante mientras estaba todo el día al teléfono. Irritablemente preguntó si estaba tratando de decir que ella no hacía nada excepto estar al teléfono todo el día. Le dije que no y que lo estaba tomando de la manera incorrecta. Se levantó muy enojada con mi declaración y me gritó diciendo que yo estaba siendo infundado y que era yo quien nunca intentaba hacer nada por la familia. Su declaración me enfureció, pero en lugar de balbucear todo, dejé que hablara.
Le pregunté qué quería decir con eso y ahí fue cuando dijo nuevamente que yo era una persona aburrida y que nuestro matrimonio había perdido su chispa. Me reí y le agradecí por llevar la conversación en otra dirección para usarla como escudo para sus pensamientos y sentimientos, y continué comiendo mi comida. Ella se fue nuevamente, en ese momento estaba llamando y riendo y hablando, pero no quería escuchar la conversación. Quería verla por mí mismo y recopilar la evidencia. Nunca revisé su teléfono y con tal comportamiento sabía que tenía una contraseña. Esperé hasta que finalmente se durmió y tomé su teléfono. Sí tenía contraseña. Intenté muchas cosas, pero no se abrió. Había algo sobre su personalidad olvidadiza, solía escribir contraseñas en su cuaderno. Saqué el cuaderno y ahí estaba, el teléfono finalmente se abrió y mis manos temblaban al abrir los mensajes de texto, pero tenía que hacerlo y ahí estaba la verdad. Solo me senté allí en el suelo con el teléfono en la mano, desplazándome hacia abajo y viendo los mensajes sexuales, desnudos y los te amo que envió a este tipo llamado Richard. Esa noche lloré. No recuerdo la última vez que lloré así. Puse mi mano en mi boca para suprimir mi llanto y respiré hondo porque tenía poco tiempo y necesitaba pruebas. Inmediatamente tomé capturas de pantalla de sus chats y las envié a mi teléfono antes de dejar el teléfono a un lado. Tuve que eliminar las capturas de pantalla de la galería y, afortunadamente, revisé la galería y había fotos de ellos. Envié esas fotos a mi teléfono y borré cualquier rastro de evidencia que pudiera dejarle saber que revisé su teléfono. Por la mañana, salí para trabajar como de costumbre, pero en realidad fui a la casa de mi amigo Ilaiche. Hemos sido amigos desde la infancia y él sabía todo sobre mi vida. Le conté todo lo que había pasado y él tampoco podía creerlo. Seguía diciendo que, si no le hubiera mostrado las pruebas, me habría golpeado por hacer una broma como esa. Después de un rato, me dirigí hacia la dirección de Richard, que estaba mencionada en uno de los textos, y estacioné mi coche detrás de un árbol. No era mi coche, sino el de Ilaiche, ya que Lilac lo reconocería. Segundos después de esperar, vi a Richard fuera de su casa con flores en la mano y Lilac salió de su coche y lo abrazó fuertemente. Inmediatamente tomé la foto y no pude mirarlos por más de unos segundos. Seguí preguntándome que, si ella no me quería, un poco de honestidad habría sido mejor y habría arreglado todo, pero ni quería perder esta familia ni podía dejar de engañar. Por mucho que me rompiera el corazón, ella destruyó mi ego porque en un mundo lleno de tramposos, estaba tan orgulloso de mí mismo y de ella por ser una pareja estable y leal. Ella hizo una broma de mi naturaleza. Esto continuó durante 3 o 4 días y reuní pruebas satisfactorias porque era mi momento de echar aceite al fuego ardiente y arruinar el matrimonio ya arruinado adecuadamente. Ya le había contado todo a nuestra niñera y ella se ofreció a informarme cuando mi esposa regresara y dejara el lugar. Nuestra niñera me llamó y me informó que iba a visitar a sus parientes enfermos, así que no estaría allí hoy y le di el día libre. Llamé a Lilac, le dije lo mismo y le pedí que regresara a casa para que pudiera irse, ya que James y Max se quedarían solos. Ella aceptó de inmediato. Estaba con Ilaiche, contándole y discutiendo qué deberíamos hacer al respecto. No tuve el valor de contarles estas cosas a nuestros padres. De repente, recibí una llamada de Lilac, donde sollozaba y decía que Max se había caído de la escalera y se había roto los brazos, y que lo estaba llevando a la sala de emergencias. Mi piel se puso fría y la ansiedad se apoderó de mí y entré en pánico, sin saber qué debería hacer ahora. No tenía el estado mental adecuado para conducir el coche, así que le pedí a Ilaiche que condujera en su lugar. Cuando llegamos al hospital, el médico nos dijo que no nos preocupáramos, ya que era solo una lesión menor y sanaría en unas semanas. Respiré aliviado y besé la frente de mi hijo mientras Lilac hablaba con mi madre por teléfono. Estaba sentado al lado de James y le pregunté sobre el incidente y cómo había sucedido. Me dijo que Max estaba subiendo la escalera y gritó y llamó a mamá muchas veces, pero ella no escuchaba porque estaba al teléfono. Luego, Max resbaló y cayó. Después de escuchar esto, me enojé tanto que caminé hacia ella y tiré su teléfono al suelo. Todos nos estaban mirando. Grité y le grité por ser tan irresponsable. Ilaiche intentaba calmarme, pero no podía. Max podría haber sufrido una lesión grave. Dije muchas cosas y ella trataba de hacerse la víctima diciendo que yo era un padre ausente. Después de escuchar esto, me acerqué a ella y le susurré al oído que al menos yo era mejor que ella y que no tenía sexo con nadie a sus espaldas. Ella parecía asustada como un gato asustado. Después de esa discusión en el hospital, Ilaiche se llevó a nuestros hijos a su lugar y yo regresé a casa con Lilac.
No dijimos nada en el camino de regreso y en cuanto al remordimiento, ella solo estaba fingiendo, ya que la vi enviándole mensajes de texto a él unas cuantas veces. Eso me enfureció aún más. Lo que me dijo me dejó atónito. Debe haber pensado que simpatizaría con ella, pero no tengo ninguna simpatía por los tramposos. Me dijo que había salido con Rachel durante su último año de secundaria y que esa relación terminó un mes antes de nuestro matrimonio. Nunca quiso casarse conmigo, pero no tuvo más remedio. Verás, el papá de Lil también es dentista y tiene su propia clínica, que Lilac estaba esperando heredar, pero su papá puso la condición de que ella tenía que casarse con alguien respetable para heredarla, o de lo contrario pasaría a su hermano, que tenía 5 años menos que ella y también estaba interesado en estudiar odontología. Richard no tenía trabajo y era un novato en ese momento, así que rompió con Rachel y decidió casarse conmigo. Dijo que conoció a Rachel hace un mes en su clínica cuando él la visitó para limpiarse los dientes para una sesión de fotos, ya que trabaja como modelo para una empresa de diseño de moda. Después de encontrarse de nuevo, las cosas se intensificaron lentamente, lo que resultó en esto. Tenía lágrimas en los ojos y ella ya estaba llorando y pidiéndome otra oportunidad para arreglar esto, pero todo era un teatro. Para entonces, ella sabía bastante bien que Richard no se casaría con ella y no podía permitirse perder una familia estable. También afirmó que yo no era su tipo de persona y que la mitad del tiempo se sentía confinada. En respuesta, le pregunté si me estaba culpando por tener una personalidad diferente, lo que la hizo engañar y no sus propias acciones. Se levantó y comenzó a gritarme por no ser comprensivo y por eso prefería a Rachel sobre mí. Caminé hacia ella, la agarré de las manos con enojo y le dije que se callara con las y las manipulaciones. Le dije que engañar fue su propia elección y que quería hacerlo, no por mi culpa. Estaba tan enojado por sus afirmaciones e hice todo lo que pude. Dejé el lugar y le pedí a Ilaiche que dejara a James y Max en casa de sus abuelos y que yo me quedaría en su lugar por un tiempo. No he hablado con él después de llegar a su lugar. Solo no quiero hablar con nadie. Tal vez desahogar mis emociones frente a extraños me ayude a calmarme. Simplemente no puedo pensar con claridad. Actualización 2. Hola gente, sé que tardé un poco en actualizar. Gracias por preocuparse por mí. Esta es la última actualización satisfactoria. Champion Max ya sanó y estaba trabajando en mi último proyecto, que básicamente significa satisfacer mi ego. Pasé 3 días en casa de Ilaiche y hice mi trabajo universitario. Me negué a hablar de todo esto con él y evité toda conversación relacionada con esto. Después de un tiempo, regresé a casa y, para mi sorpresa, estaba decorada con flores y globos. Luego, Lilac apareció con flores y comenzó a disculparse y a suplicarme que la perdonara. Ella había estado enviándome mensajes de texto y llamándome y yo evitaba hablar con ella. No tenía ningún sentimiento por ella excepto puro odio, pero por mi venganza, acepté ser manipulado por ella una vez más. Ahora, sus actos de ser pretenciosa todo el tiempo estaban claros para mí. Honestamente, ella nunca cuidó realmente de los niños, la niñera lo hizo y como madre, es una responsabilidad y no un favor para tus propios hijos. Por eso los niños me querían a mí o a la niñera más que a su propia madre. Estaba ocupado preparando el cumpleaños de Max y otras cosas impulsadas por Lilac, como terapia de pareja y otras cosas diferentes para reconstruir esta relación. Ella estaba tratando tan duro de hacer que pareciera genuino mientras se encontraba con Rachel a mis espaldas una vez a la semana. Decidimos invitar a los familiares cercanos para su cumpleaños, que incluía a mis padres y hermanos, y lo mismo para ella. Antes de que todo esto sucediera, los cumpleaños solían ser muy divertidos, pero ahora me parece repugnante pensar que ella solo estaba fingiendo todo el tiempo. Después de la ceremonia de corte de pastel, llegó el momento de revelar el regalo más grande para su padre. Le pedí a James y Max que fueran a la otra habitación y abrieran sus regalos mientras todos se relajaban. Llamé a Lilac y le pregunté si iba a darle el regalo que había preparado a su padre. Su padre parecía feliz, al igual que todos los demás, pero en cuanto a Lilac, ya lo tenía. Ella seguía negando con la cabeza y diciendo que no con su señal. Sus ojos estaban llorosos mientras entregaba el regalo a su padre. Él lo abrió y vio las fotos y todo. Se levantó y le gritó por volver a encontrarse con ese vago sin trabajo y por arruinar nuestro matrimonio. Otro regalo era para Lilac, los papeles de divorcio, que ya habían llegado 10 días antes. Su hermano y mi familia estaban en completo shock mientras le contaba todo a su padre. Su padre le pidió que firmara los papeles, que dejara el hospital mañana y que encontrara trabajo en otro lugar, ya que no podía permitir que arruinara su nombre.
Lilac lloraba y le pedía perdón a su padre y su madre estaba devastada. Ella arruinó esto para todos. Un pequeño sentido de remordimiento me habría hecho detenerlo, pero ella continuó viéndolo después. Le permití ver a James y Max los fines de semana y me negué a dejar que se los llevara a quedarse después de sus acciones irresponsables. Después del divorcio, seguimos nuestros caminos por separado y nunca nos involucramos en ninguna conversación con ella, incluso después de verla durante bastante tiempo. James y Max la extrañaban, pero es mejor ser criado por un solo padre que por uno irresponsable. En cuanto a mí, sigo adelante con mi vida, manteniéndome ocupado con el trabajo y los niños, pero el pasado siempre se adherirá a mí como un parásito. Pero mi venganza satisfizo mi ego, ver que ella no conseguía lo que quería me ayudó a superar mi salud mental y continué con mi vida.